Un saludo a todos. Hoy les voy a presentar mi trabajo de tesis de grado. Su nombre es Análisis computacional de redes metabólicas e interacción proteína-proteína en relaciones planta-patógeno, dilucidando su complejidad mediante métodos computacionales. Mediante una aplicación muy relevante a nivel de agricultura, se demostrará por qué los métodos computacionales son tan importantes en el análisis de los datos biológicos. Las enfermedades bacterianas en plantas son de las mayores causas de pérdidas agroindustriales todos los años para los seres humanos. Por ende, es muy importante estudiar este tipo de enfermedades. En este trabajo se presentará una metodología muy innovadora para dilucidar a profundidad desde el punto de vista molecular cómo se desarrolla la infección y la enfermedad en las plantas, teniendo muy en cuenta todas sus rutas metabólicas, enzimáticas e interacciones proteína-proteína. Los organismos estudiados son Xanthomonas faseoli patobar manijotis y Manihot esculenta, conocida también como la planta de yuca. Este modelo se conoce como el modelo de zigzag. En él se puede contextualizar la interacción de la infección planta-patógeno. Como se muestra al principio, la planta reconoce unas moléculas conocidas como PAMs de la bacteria, las cuales desencadenan una respuesta conocida como ETS. Así, la bacteria libera efectores bacterianos que son proteínas que permiten desencadenar otra respuesta en la planta que se conoce como ETI. Asimismo, esta planta produce proteínas ABR de resistencia, las cuales contrarrestan los efectores bacterianos. La bacteria produce otro tipo de efectores que principalmente van a afectar diferentes rutas metabólicas y enzimas de la planta. Este modelo demuestra la naturaleza coevolutiva de este proceso y cómo se asemeja a una carrera armamentista entre ambos organismos. Como base experimental de este proyecto, se realizó un ensayo doble híbrido. Por parte de Camilo Alvarado, se trata de utilizar una proteína heterodimérica, la cual permite la expresión de un gen reportero. En ella, cada uno de sus monómeros fusiona con proteínas de la planta o con el efector bacteriano. En este caso, fueron 15 efectores bacterianos y 33.000 proteínas de la planta. La expresión del gen reportero, en base a la supervivencia en medio sin histidina, se cuantificó por medio de RNA-seq. Por ende, el nivel de expresión diferencial con relación al gen control será la medida que permite cuantificar la interacción entre las proteínas de la planta y los efectores bacterianos. Algo innovador de este análisis fue que se utilizó el algoritmo de SEC de expresión diferencial para analizar estos datos de interacción. Este algoritmo lo que hace es ajustar todos los conteos a una distribución binomial y calcular en base a eso dos valores: el log-fold change, que es una medida de expresión relativa al control del experimento, y un valor p de significancia estadística. Con base a estos valores se filtraron las proteínas cuya interacción presentaron log-fold change mayor a 2 y un valor p menor a 0.01. En esta gráfica se observa cuántas proteínas por efector cumplieron con los criterios de inclusión descritos previamente. A continuación, se realizaron diferentes cruces de bases de datos para, en base a los identificadores génicos de cada proteína filtrada, poder identificar otro tipo de datos como el número S de las enzimas, patología de Arabidopsis y otro tipo de información importante para este análisis. Por simplicidad, se observarán los resultados en base a un efector, en este caso X o PN. En este histograma se observa la distribución de los valores del log-fold change para la interacción de las proteínas posterior al proceso de filtrado. Esta distribución presenta la mayoría de valores hacia su izquierda. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de genes filtrados no tienen un valor mucho más grande que el umbral de 2. Asimismo, algunos presentan valores muy altos, los cuales son de especial interés, puesto que representan un mayor nivel de interacción con el efector bacteriano. Con la anotación de los números S de las proteínas filtradas, se extrayeron los primeros caracteres de estas secuencias para poder clasificar las enzimas según el tipo enzimático. Como se observa en esta gráfica, la mayoría de enzimas de la planta que interactúan con XOP-N son enzimas de tipo hidrolasa y transferasas. Para dilucidar la función y la ubicación dentro del mapa metabólico de la planta, primero se utilizó la herramienta de Keck para anotar secuencias FASTA de todas las enzimas para todos los efectores. Posteriormente, se creó una matriz donde anotaron el número de enzimas por cada efector y por cada ruta metabólica. Con base en la cantidad de enzimas por efector y por ruta metabólica,
se realizó un proceso de clustering por medio del algoritmo Affinity Propagation. Este dendrograma muestra los resultados de este proceso. Estos resultados son fundamentales en cuanto al proceso de patogenicidad estudiado, puesto que permiten dilucidar cuáles son los objetivos metabólicos de los efectores bacterianos para causar la infección y superar las defensas de la planta. Se demostró que las rutas metabólicas de la planta que son afectadas principalmente por los efectores bacterianos son las de metabolismo de carbohidratos, de aminoácidos, de energía y de transducción de señales. Esto tiene especial relevancia debido a que muchas de estas están involucradas en procesos de defensa y de inmunidad ante posibles patógenos. Para armar una interfaz gráfica que permita observar estos procesos de una forma mucho más cohesiva, se armaron las rutas metabólicas en la herramienta PlantSeq anotando las diferentes enzimas. Seguidamente se utilizó la herramienta Cytoscape para refinar estos modelos, calcular medidas de centralidad y mejorar la visualización según los datos. Así, el tamaño de los nodos que representan enzimas está dado por el valor P y su intensidad de color está dada por el log-fold change. Por esta razón se prestó especial atención a las enzimas cuyo nodo era más grande y más intenso en coloración. Adicionalmente, se realizaron alineamientos múltiples en algoritmos como ClustalW para determinar si los dominios de interacción con los efectores bacterianos eran comunes entre estas proteínas. Por cada efector se obtuvieron diferentes secuencias consenso, como la que se observa en este ejemplo de un gen que tiene relevancia a nivel del metabolismo de carbohidratos. Utilizando los criterios de log-fold change, valor P y alineamientos múltiples con gran cobertura, se escogieron 27 proteínas para pasar del enfoque de estudio genómico a uno a nivel proteico, específicamente a nivel de interacción proteína-proteína entre estas y los efectores bacterianos. Gracias a los hallazgos del enfoque genómico y metabolómico, se encaminó el estudio a una escala mucho más específica. Dado el enfoque en la interacción proteína-proteína entre proteínas de la planta y efectores bacterianos, a partir de algunas parejas escogidas, se realizó un modelamiento proteico con predicción de estructura secundaria y terciaria por medio del programa iTaser. Posteriormente, se mejoraron los modelos realizando disminuciones de energía potencial en el programa Quimera. Finalmente, se realizó un procedimiento de docking en el servidor HDoc. En este caso, se observa un modelo de complementariedad molecular resultante de este proceso entre la proteína de la planta mioinositol fosfato sintasa y el efector bacteriano XOPN. La región resaltada en amarillo muestra el resultado del alineamiento múltiple para esta proteína realizado en el paso anterior, cual se encuentra en parte de la superficie de contacto. Se encontró en la literatura que al ser silenciada esta proteína en Arabidopsis, estas son susceptibles a infecciones bacterianas. Muchas gracias a todos y todas.